Momento de recibir en estudios al ingeniero Jorge Mesa, representante de FAO en Paraguay. Vamos a estar abordando varios temas a nivel general y principalmente lo que tiene que ver con nuestro país. Por ejemplo, mañana se recuerda el Día de la Mujer, 15 de octubre, mientras que el 16 estamos hablando del Día Mundial de la Alimentación. Temas que son sensibles a nivel mundial y, por supuesto, también en nuestro país. Ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángel. Son dos días muy importantes. El 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural y el 16 el Día Mundial de la Alimentación, los dos temas muy bien relacionados. Y que tiene mucho que ver con lo que es la esencia en sí de FAO, ¿no? Sí, nuestra organización tiene tres mandatos básicos. El primero, que se pusieron de acuerdo los países que son miembros de la organización, es acabar con el hambre en el mundo. No es suficiente reducir el hambre, sino tiene que ser acabada el hambre en el mundo. El segundo, sí, luchar contra la pobreza, sobre todo la pobreza rural. Y el tercero, hacer un uso adecuado de los recursos naturales que son importantes para el cumplimiento de estos otros dos mandatos. Ya, y haciendo un diagnóstico o teniendo en cuenta lo que tiene que ver con Paraguay directamente, ingeniero, ¿cuál es la situación? ¿Cómo estamos viviendo en ese aspecto en nuestro país en comparación a tiempo atrás, ¿no? Nosotros tenemos un indicador bastante importante que es el tema de la subalimentación, que medimos la subalimentación, que es el hambre en principio de los países en un contexto global, regional y también en cada uno de los países. En el caso de Paraguay, el valor que tenemos estimado como subalimentación es 10,7%. En la región de América Latina y el Caribe es el 6,5% y en Sudamérica es del 5,5%. Es decir, en Paraguay tenemos el doble de subalimentación que la media en la región de América del Sur. Es un dato bastante importante. Pero el Día Mundial de la Alimentación hace referencia a que no es solamente suficiente acabar con el hambre, es importante también tener una buena alimentación, una alimentación adecuada desde la perspectiva nutricional. Claro. Y de ahí el lema, una alimentación sana para un mundo sin hambre. Y en el caso de Paraguay, el 19% de los adultos sobre 18 años está en una situación de obesidad. Y entre menores de 5 años los niños, 12,4% ya están en una situación de sobrepeso avanzando hacia la obesidad. Por lo tanto, es un problema de las dos caras. Una subalimentación que alcanza el 10,7% de la población y un tema de obesidad en adultos que llega al 19%. Es decir, lastimosamente aquí en Paraguay tenemos más obesos que gente que está en situación de subalimentación hambre. Los dos son graves y hay que atacarlos. Los puntos extremos, ¿no? Buscar el equilibrio y veo un factor que me parece interesante que tiene que ver con la educación, ¿no? Apuntar a eso que seguramente e indudablemente mejorarán estos índices que usted está mencionando, ¿no? Sí, tenemos que ver todo el sistema alimentario, desde la punta de la producción hasta la punta del consumo. Generalmente hemos pensado que podemos tener una mejor alimentación si tenemos una agricultura mucho más diversificada, con mejor calidad, con alimentos inocuos. Esto es importante, pero tenemos que irnos a la otra punta del sistema alimentario, que son los consumidores. Son realmente los consumidores bien informados los que pueden movilizar todo el sistema alimentario, claro, para tener una mejor producción, más inocua. Y ahí hay que ver el sistema en su conjunto, ¿no? Pasando por la industrialización, el comercio, transformación primaria, el transporte, transformación secundaria, el comercio, hasta el consumidor. Y para el caso del consumidor, tiene que poder leer las etiquetas de los alimentos, por ejemplo, poder saber distinguir qué tipo de productos te trae un alimento, de tal manera que pueda hacer decisiones mucho más conscientes de aquello que está comiendo. Y para eso hay que trabajar con los adultos, sí, pero sobre todo con los niños. Nosotros teníamos un programa que se llama Alimentar la Mente para Combatir el Hambre, que se enfoca en los niños del primero, segundo y tercer ciclo básico, dándole información y conocimiento para que pueda alimentarse adecuadamente. La información en la etiqueta es cierto lo que te dice, ¿no? Se ve muy poco, generalmente, que uno recurre al menos a la información que se otorga sobre los diversos productos que uno consume, y pocas veces nos ponemos a analizar y a mirar bien detenidamente qué contiene cada producto, ¿no? Exactamente, es un problema de que si bien está la información en la etiqueta, muchas veces es difícil de leer porque a veces se enfoca en lo que es porciones, sí, ¿no? Y por otro, porciones, y tú no sabes cuánto tu producto tiene, cuántas porciones tu producto tiene, y segundo, es información muy científica.
Entonces, en la cual tendrías que hacer ciertos análisis, incluso matemáticos, para llegar a entender para cuánto sacar, está haciendo. para concluir en algo. Por eso lo que la FAO viene insistiendo es la necesidad del etiquetado de alimentos y está relacionado con el Día Mundial de la Alimentación, una alimentación sana para un mundo sin hambre. El etiquetado de alimentos de tal manera que el consumidor pueda saber mucho más rápidamente el contenido de almidones, azúcar, grasa, sal del producto y saber si es que el producto que está comprando le va a hacer bien o mal para la salud. No es prohibir la venta ni el consumo, es simplemente informar mejor al consumidor para que decida de manera más adecuada. Y regular por sobre todo, ¿no? Sí, hay que regular. A ver, y en lo que respecta a la fecha de mañana, de la mujer rural a nivel internacional, ¿qué nos puede decir al respecto en Paraguay específicamente? Mira, en un contexto global tenemos que considerar que 1/3 de la población del mundo son mujeres rurales. Es Un tercio. sí. Y la mujer rural constituye el 43% de la mano de obra agrícola, por lo tanto son importantísimas para el esfuerzo de alcanzar una seguridad alimentaria y nutricional. Pero las mujeres son las que tienen mayor impacto por esta situación de pobreza y desigualdad. Si vemos los datos, en el caso de las mujeres rurales, el 39% de las mujeres rurales no tienen ingresos frente al 12,4% de los hombres, es decir, no trabajan, no estudian, no tienen un empleo, sufren mucho de la desigualdad y además ocupan mucho de su tiempo en actividades no remuneradas, como por ejemplo la búsqueda de agua, la búsqueda de leña para cocinar en el hogar. Sí, sí, ahí estamos viendo, por ejemplo, algunas de las imágenes de las mujeres rurales, ¿no? De la gente trabajadora, que en un día más que especial, ¿no? Sí, entonces, mira, siendo el 43% de la mano de obra agrícola son las que en más situación de inseguridad están. ¿Y por qué? Porque existen muchas barreras para ellas tener acceso a la tierra, tener acceso a insumos productivos, a los servicios institucionales y además hay un dato muy interesante en el sentido de que el 50% de las niñas rurales tienen, es decir, las niñas rurales tienen 50% más de posibilidad de casarse y tener hijos como niñas que la niña urbana. Y eso implica que se les dificulta luego el acceso a educación, el acceso a empleo y van a realizar actividades de cuidado que no son remuneradas y por lo tanto se genera ahí una fuerte desigualdad entre hombres y mujeres. ¿50% decía usted? 50%, las niñas en el medio rural tienen 50% más de posibilidad de casarse como niñas que las niñas del medio urbano, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver algún tipo de datos que te hacen referencia a la desigualdad que tienen. ¿Hay proyectos activos actualmente, ingeniero? Nosotros hemos venido trabajando desde que era la Secretaría de la Mujer, después se constituyó en el Ministerio de la Mujer, eso fue un paso muy importante en Paraguay, que fue una decisión muy buena, y ahí comenzamos a trabajar en la construcción de una política pública específica para la mujer rural, una política pública específica que se enfoque principalmente en igualar los derechos entre hombres y mujeres en el medio rural, pero también entre el medio rural y el medio urbano. Y ahí estamos trabajando activamente con el Ministerio de la Mujer en avanzar en ese plan nacional, en esa estrategia nacional de la mujer rural. ¿Y proyectos específicos que tengan que ver con la alimentación, que indudablemente lo vienen haciendo hace mucho tiempo en nuestro país? Actualmente, ¿cuáles son los proyectos que están insistiendo, sí, ingeniero? Como FAO, nosotros integramos el concepto de género en todos los proyectos. Entonces podemos decir que todos nuestros proyectos tienen un enfoque de género. Tenemos un proyecto importante que vamos a iniciar actualmente. Es un proyecto orientado a trabajar con poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza que son afectadas por el cambio climático para que incorporen dentro de sus sistemas productivos sistemas agroforestales que les permita ser más resilientes al cambio climático. Y ahí el enfoque es trabajar con hogares con mujeres que son las cabezas de hogar. Entonces, darle el enfoque prioritario hacia las mujeres. Ese es un ejemplo de lo que hacemos con nuestros programas, enfocar o darle un enfoque principal en el tema de mujeres. Ya, ¿y este proyecto están lanzando ahora dentro de poco? Sí, eso fue firmado el 19 del mes pasado, sí. Y ahora fue el Congreso para su aprobación y esperamos en enero o febrero avanzar con ese proyecto. Además de otros proyectos en los cuales el enfoque principal es en la mujer, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, ingeniero, le agradecemos muchísimo su presencia aquí, más que nada por lo que vienen haciendo en nuestro país y por las fechas importantes que tenemos. Mañana y pasado
Coincidentemente, ¿no? Sí, 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural, y 16, el Día Mundial de la Alimentación. Son dos fechas bastante importantes. Bueno, muchísimas gracias. Desde el canal hacemos seguimiento, por supuesto, a todos estos temas. Muchas gracias. Excelente, gracias Ángel.